Dios percibe lo que nuestros ojos no alcanzan a ver. Nadie puede esconderle su verdadera esencia. Aunque las personas puedan mostrar una imagen amable, afectuosa o confiable, el Señor nunca es engañado. Él va más allá de lo superficial y escudriña lo que hay en el corazón. Como seres humanos, muchas veces nos dejamos impresionar por el carisma, las palabras bonitas o nuestras emociones. Pero cuando caminamos con Dios, Él nos concede una visión espiritual que revela lo que está oculto. Su sabiduría trasciende los límites del entendimiento humano y nos permite descubrir intenciones y motivos que por nuestra cuenta tardaríamos años en entender. En un solo instante, Dios puede mostrarte la verdad. No es casualidad cuando comienzan a salir a la luz las mentiras o engaños en la vida de alguien. Es Dios obrando para mantenerte alineado con su propósito. Incluso si las acciones de una persona parecen inofensivas a simple vista, confía en que Dios conoce lo que realmente habita en su interior. Cuando Él decide mostrar la verdad, no lo hace para herir ni avergonzar, sino para proteger, enseñar y guiar a sus hijos. Recuerda que la mirada de Dios es perfecta. Él conoce el final desde el principio. Si alguna vez te sorprendiste por cómo alguien cambió cuando se revelaron sus verdaderas intenciones, es porque el Dios de la verdad no permitirá que el engaño dure para siempre. Confía en que Él te revelará lo oculto para que puedas vivir con sabiduría, libertad y victoria. El discernimiento es un don invaluable. Nos permite reconocer las intenciones escondidas en medio de un mundo lleno de apariencias y manipulación. Es más que un regalo, es una herramienta de supervivencia. Dios ha capacitado a sus hijos para distinguir entre lo auténtico y lo falso, pero esa capacidad se activa mediante una relación íntima con Él. El discernimiento no tiene que ver con sospechas o prejuicios, sino con una sensibilidad espiritual que capta lo que no se dice con palabras ni se muestra con actos. A veces simplemente sientes inquietud en el espíritu frente a ciertas personas o situaciones. Eso es Dios susurrándote, advirtiéndote para que procedas con cautela. Las intenciones ocultas no siempre son evidentes. El enemigo puede presentarse como alguien de luz, y hay quienes disfrazan sus malas intenciones con encanto y bondad. Sin discernimiento puedes caer en trampas que buscan desviarte de tu propósito. Pero cuando permaneces cerca de Dios y buscas su guía, Él te abre los ojos espirituales para ver más allá de lo aparente. Aprendes a detectar patrones, notar contradicciones y entender cuando las palabras de alguien no concuerdan con sus acciones. El discernimiento te protege de unir tu vida con las personas equivocadas o invertir tu tiempo en oportunidades que no vienen de Dios. El discernimiento es como una llave que te permite ver más allá de lo visible y penetrar hasta lo más profundo del alma. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios otorgó a Salomón una sabiduría tan extraordinaria? No fue únicamente para que gobernara bien, sino para que pudiera entender los misterios del corazón humano y tomar decisiones justas en medio de situaciones complejas. Esa misma sabiduría está al alcance de quienes la buscan hoy. Cuando el discernimiento se activa en tu vida, puedes enfrentar desafíos con seguridad, incluso cuando otros intenten confundirte, manipularte o desviarte del camino. Todo lo oculto eventualmente sale a la luz cuando Dios está contigo. Este don no solo sirve como escudo, sino también como guía. Te posiciona en el lugar correcto, te mantiene en el camino de Dios y te permite tomar decisiones acertadas mientras otros caen por falta de visión espiritual. Pídele a Dios que afine tu discernimiento para que camines con claridad, propósito y valentía bajo su dirección. No hay intención oculta que pueda mantenerse en secreto, ni plan engañoso que prospere cuando Dios es tu guía. Él desenmascara lo falso para proteger a sus hijos del daño. Muchas personas usan máscaras, algunas por temor, otras por orgullo o deseo de controlar. Pueden mostrar una cara al mundo, mientras que sus verdaderos motivos permanecen encubiertos. A menudo, esas máscaras son herramientas para manipular o evadir las consecuencias de sus actos. Pero Dios, en su sabiduría y amor, no permitirá que sus hijos vivan engañados por esas apariencias. Cuando una persona comienza a alejarte del propósito divino para tu vida, Dios puede intervenir, a veces de formas que duelen, para protegerte. Aunque pueda parecer un momento difícil, es un acto de amor. Dios no revela la verdad de alguien para castigar o avergonzar, sino para cuidar de ti y mantenerte enfocado en su voluntad. Cuando Él quita una máscara, no solo quiere que veas con claridad a la otra persona, sino también que descubras algo sobre ti, tu valor, tu llamado y lo que Él está formando en tu carácter a través de esa experiencia.
es un llamado a soltar el control y confiar más en la sabiduría de Dios que en nuestras propias percepciones. Muchas veces nos aferramos a relaciones o situaciones porque creemos que nos hacen bien, pero Dios, que todo lo ve, sabe cuándo detrás de una sonrisa se esconden celos, engaños o intenciones manipuladoras. Por amor, Él revela lo que está oculto, no para herirnos, sino para evitar que suframos innecesariamente. La verdad puede salir a la luz de muchas maneras: un acontecimiento inesperado, una conversación reveladora o una serie de señales que hacen que caigan las apariencias. Sea cual sea la forma, cuando Dios destapa lo oculto, está extendiendo su protección sobre nosotros. Confía en que su tiempo es perfecto. Aunque la revelación pueda doler, no es para destruirte, sino para liberarte. Cuando se revela el verdadero rostro de alguien, podemos sentir confusión o dolor, pero es en esos momentos donde debemos recordar que es una intervención divina. Es Dios mostrando quién realmente camina contigo y quién no, liberándote del peso del engaño y dándote claridad para avanzar con propósito y paz. Ver a las personas tal como son también nos recuerda la importancia de vivir con autenticidad. Dios no quiere que vivamos fingiendo o escondidos tras máscaras. Nos llama a ser transparentes con nosotros mismos, con los demás y con Él. Y cuando elegimos vivir en verdad, ya no tememos ser expuestos, porque nuestra vida está alineada con su luz. Cuando alguien más es desenmascarado, podemos permanecer firmes, sabiendo que Dios lo ha permitido para protegernos y hacernos crecer. Es parte de su plan para mantenernos en el camino correcto. A veces cuesta entender por qué ciertas personas o situaciones muestran su verdadera naturaleza en momentos tan específicos, pero todo tiene un propósito. Dios utiliza cada experiencia, sea dolorosa o no, como una oportunidad para moldearnos. La exposición de intenciones ocultas, actitudes tóxicas o dobles caras es una herramienta de su amor. Nos transforma, fortalece nuestro carácter y nos prepara para lo que viene. Podemos ver estas revelaciones como fracasos o como escalones que nos impulsan a otro nivel espiritual, emocional y mental. Una de las mayores lecciones que aprendemos en este camino es confiar en el proceso divino. Dios revela la verdad cuando sabe que estamos preparados para verla y manejarla. A veces nos apegamos a personas que no tienen nuestros mejores intereses en mente o buscamos validación en lugares equivocados. Dios, en su amor, no permitirá que sigamos atrapados en ciclos dañinos. Por eso permite que la verdad se revele, no para castigarnos, sino para liberarnos y redirigirnos hacia su propósito. Cuando la verdad sale a la luz, no es una casualidad, sino una señal clara de que Dios está interviniendo. Esa revelación actúa como un llamado a despertar, una oportunidad para confiar más en su guía, apoyarnos en su sabiduría y rodearnos de personas que verdaderamente nos valoran y desean nuestro bien. En estos momentos donde se descubre lo oculto, Dios también nos forma interiormente, nos enseña cómo reaccionar con madurez espiritual cuando la verdadera cara de alguien queda al descubierto. Es normal que surjan emociones como el enojo, la decepción o la confusión, pero el Señor nos invita a elevarnos por encima de esas reacciones, usando la gracia, el amor y la sabiduría que Él mismo ha depositado en nosotros. ¿Cómo enfrentamos estas situaciones? Es tan importante como la exposición misma. A través de ellas, Dios pule nuestro carácter, nos enseña a ser pacientes, a perdonar y a levantarnos con más fuerza. Él no quiere que salgamos heridos, sino renovados, más sabios y más alineados con su propósito eterno. Estas revelaciones no solo muestran quiénes son realmente los que nos rodean, también revelan verdades sobre nosotros mismos. Muchas veces nos enfrentan a nuestras propias debilidades, prejuicios o deseos ocultos. Y ahí, en ese lugar incómodo, Dios obra una transformación profunda, nos limpia, nos fortalece y nos prepara para avanzar con un corazón más puro. Aprendemos a identificar quién forma parte de nuestro destino y quién no. Aprendemos a confiar más en Dios, sabiendo que Él siempre está obrando detrás del telón, abriendo caminos, cerrando puertas y dirigiéndonos hacia lo que realmente nos conviene. Es muchas veces una bendición disfrazada, una manera en que Dios nos muestra lo que necesitábamos ver, aunque no queríamos. Y aunque duela, esa verdad es lo que nos permite avanzar con más claridad y propósito. Cada revelación es una herramienta en manos del Creador para formarnos, para enseñarnos y para prepararnos para lo que viene. Él ya tiene un plan, y cada paso, aun los dolorosos, está diseñado para hacernos más parecidos a la persona que Él nos ha llamado a ser. Las traiciones y las decepciones, aunque dolorosas,
son instrumentos que Dios utiliza para revelar lo que estaba oculto a nuestros ojos. Cuando atravesamos estos momentos, lo primero que sentimos suele ser tristeza, confusión o incluso rabia. Nos preguntamos cómo alguien en quien confiábamos pudo herirnos, o por qué algo que parecía tan prometedor terminó lastimándonos. Pero lo que no siempre vemos de inmediato es que detrás de ese dolor hay una revelación. Dios, en su amor y sabiduría, permite ciertas situaciones no para castigarnos, sino para protegernos. A través de estas experiencias nos muestra lo que no habríamos notado por nosotros mismos: intenciones escondidas, corazones divididos o caminos que no estaban alineados con su propósito para nuestra vida. Nada de esto es casual, son herramientas que Él usa para llevarnos a un entendimiento más profundo. La traición, especialmente cuando viene de alguien cercano, un amigo, un familiar, alguien que jamás pensaste que te fallaría, puede ser devastadora, porque no solo hiere, también sacude nuestra confianza. Pero muchas veces es precisamente ese sacudón el que nos despierta. Tal vez esa persona nunca tuvo verdaderamente tu bienestar en mente. Tal vez sus propias luchas internas los llevaron a actuar de formas dañinas. Sea cual sea la razón, la traición nos obliga a mirar más allá de las apariencias. En esos momentos de ruptura, en lugar de preguntarnos ¿qué hice mal?, quizás deberíamos preguntarnos ¿qué está tratando de mostrarme Dios? Él permite estas pruebas para revelarnos lo que está debajo de la superficie. Nos muestra con claridad quiénes son las personas a nuestro alrededor y qué caminos debemos seguir. Es una forma de protección, de corrección y también de redirección. Y lo mismo sucede con las decepciones. Cuando algo que esperábamos no ocurre, una puerta que se cierra, una oportunidad que se esfuma o un sueño que no se cumple, no es porque Dios quiera frustrarnos, es porque Él sabe lo que nosotros aún no vemos. Cada decepción puede ser una redirección hacia algo mejor, hacia lo que realmente está diseñado para ti. Así que, aunque duela, confía. La verdad que sale a la luz a través del dolor siempre tiene un propósito. Dios no deja que pases por estas cosas sin razón. Él está obrando, mostrándote, guiándote y llevándote más cerca del destino que ha preparado especialmente para ti. Las decepciones tienen una manera peculiar de sacudirnos. Nos obligan a ver la realidad tal como es, no como queríamos que fuera. Rompen nuestras expectativas y nos confrontan con verdades incómodas, pero también cumplen un propósito más profundo. Revelan en dónde hemos depositado nuestra confianza. Confiábamos en personas que no estaban destinadas a quedarse. Habíamos puesto nuestra esperanza en un plan que no era parte del propósito de Dios. A veces esas puertas que se cierran no son fracasos, sino redirecciones divinas. Dios permite que ciertas cosas no funcionen para mostrarnos qué necesita cambiar en nuestro interior y hacia dónde realmente debemos mirar. Estas experiencias no son solo reveladoras sobre los demás, también son un espejo que nos invita a mirarnos a nosotros mismos. En medio de la traición o el desencanto, Dios nos enseña a proteger mejor nuestro corazón, a caminar con mayor sabiduría y a dejar de depender de nuestras emociones o juicios humanos. A través de lo que nos duele, Él moldea nuestro discernimiento y fortalece nuestra fe. Cuando alguien nos hiere, no siempre es solo sobre su traición. A veces es una oportunidad para ver con más claridad en qué o en quién hemos estado confiando. Quizá necesitábamos despertar. Quizá era necesario ese quiebre para ver la verdad completa. Y aunque duela, ese dolor se transforma en lección cuando lo llevamos a los pies de Dios. Nada de esto ocurre al azar. Las decepciones son herramientas que el Señor usa para pulirnos, no para destruirnos. A través de ellas, aprendemos a diferenciar lo real de lo falso, lo pasajero de lo eterno. Son momentos que, si los permitimos, pueden convertirse en terreno fértil para el crecimiento y la transformación. En vez de quedarnos atrapados en la amargura, podemos decidir confiar en que Dios está obrando, aun cuando no entendemos todo. Él expone lo oculto no para herirnos, sino para liberarnos de lo que no nos conviene y guiarnos hacia un futuro más alineado con su plan perfecto. Cuando permitimos que sea su verdad la que revele las cosas y no nuestra intuición o emociones, construimos una base firme. Y es sobre esa base, no sobre ilusiones o apariencias, que Dios quiere edificar nuestro destino. Confía en que lo que se rompe, se cae o se aleja, está sirviendo a un propósito mayor: tu libertad, tu claridad y tu transformación. No siempre es fácil hacerlo, especialmente cuando todo dentro de ti clama por respuestas. Cuando la traición te duele, cuando la decepción te confunde, cuando la verdad parece tardar demasiado en salir a la luz, ahí es donde más difícil se vuelve confiar. Pero el tiempo de Dios nunca es aleatorio, no se retrasa, no llega antes ni después, llega exactamente cuando tiene que llegar. A veces te preguntas,
¿Por qué no vi esto antes? ¿Por qué invertí tanto en alguien que no era quien decía ser? Y es normal, todos hemos estado ahí, pero lo que no siempre vemos es que Dios revela la verdad cuando sabe que estamos listos para verla. Si se hubiera expuesto antes, tal vez no hubieras tenido la fuerza para afrontarla. Tal vez tu corazón no estaba preparado, pero Dios en su infinita sabiduría espera el momento exacto en el que esa verdad traerá libertad, no destrucción. Él no improvisa, Él orquesta. Cada conversación, cada silencio, cada sospecha, cada confirmación, todo está siendo tejido con propósito. Y aunque no lo veas, Él ya está obrando detrás de escena. La demora no es olvido, la espera no es abandono, es protección, es refinamiento, es entrenamiento para tu corazón. Mientras esperas, Dios trabaja, fortalece tu carácter, aumenta tu discernimiento, te prepara para que cuando la verdad finalmente se revele, no te derrumbes, sino que te levantes más sabio, más fuerte y más enfocado. Y cuando llegue ese momento, porque llegará, lo sabrás. No será una exposición para herirte, será una revelación para liberarte, para redirigirte, para recordarte que estás bajo el cuidado de un Dios que lo ve todo, incluso lo que tú no puedes ver. Así que no apresures el proceso, no corras detrás de la verdad, deja que Dios la traiga a la luz cuando Él sepa que ya estás listo, porque cuando lo hace, nada ni nadie puede detener lo que Él ha planeado para ti. Su tiempo no solo revela la verdad sobre otros, también revela lo que Él ha estado formando en ti. Cuando llega, no es casualidad, es propósito divino. La verdad no siempre llega cuando la esperas, llega cuando más la necesitas, cuando estás por tomar una decisión, cuando tu corazón empieza a inquietarse, cuando tu paz se ve alterada sin explicación. Ahí en medio de la rutina, Dios revela lo que estaba oculto. No lo hace para herirte, lo hace para protegerte, para evitar que sigas construyendo sobre una base que no es firme, para detenerte antes de que entregues más de ti a algo que no fue enviado por Él. La exposición no siempre llega con aviso, a veces irrumpe en medio de lo cotidiano, una conversación, un gesto, una contradicción que no puedes ignorar, y de repente lo ves, esa persona no era quien tú pensabas, esa situación no era lo que parecía. Sí duele, sí sacude, pero también libera, porque cuando Dios decide exponer, lo hace con propósito, no solo para mostrarte la verdad sobre los demás, sino también para mostrarte algo sobre ti, tu valor, tu discernimiento, tu llamado. Y aunque parezca un golpe, en realidad es un impulso, un trampolín hacia tu sanidad, tu crecimiento y finalmente tu victoria. Descansa en esto, el tiempo de Dios es perfecto. No estás tarde, no estás perdido, estás siendo dirigido por la mano que ve más allá de lo visible. Y cuando la verdad llegue, porque llegará, lo hará para posicionarte, no para destruirte. Lo oculto saldrá a la luz justo cuando más lo necesitas. Dios, en su sabiduría perfecta, no revela la verdad al azar. Él conoce cada rincón de nuestro corazón, nuestras luchas, nuestras heridas, nuestras necesidades más silenciosas. Por eso, cuando llega el momento de que lo oculto salga a la luz, no es casualidad, es porque ya estamos en el punto exacto para recibirla. A veces, esa verdad aparece en los momentos más frágiles, cuando estamos atravesando crisis, cuando nos sentimos emocionalmente vulnerables o cuando todo a nuestro alrededor parece incierto. Y aunque parezca un mal momento, en realidad es el instante preciso que Dios eligió para mostrarnos lo que necesitábamos ver. Muchas veces no estamos preparados para enfrentar ciertas realidades hasta que hemos atravesado procesos que nos han fortalecido. Por ejemplo, puedes estar en una relación o situación donde algo no cuadra, pero no logras definir qué. Entonces, sin aviso, sucede algo, una conversación, una acción, una señal, y la verdad aparece de golpe. Puede doler, sí, puede derrumbarte por dentro, pero con el tiempo entiendes que era necesario para tu sanidad y tu crecimiento. Dios permite estas revelaciones cuando es hora de redireccionarnos, cuando hemos permanecido demasiado cómodos en entornos que ya no son saludables o que ya no están alineados con su propósito. Aunque la revelación nos incomode, es un acto de amor, no de castigo. Él quiere que despertemos, que abramos los ojos y que comencemos a ver las cosas como realmente son, no como deseamos que sean. Es importante recordar que Dios no expone para destruir, sino para proteger y transformar. Incluso si la verdad es dolorosa, trae consigo una libertad que rompe cadenas invisibles y nos libera del autoengaño o de las falsas ilusiones. A veces creemos que estamos bien hasta que la verdad llega y nos muestra lo contrario. Estas revelaciones también nos enseñan a mirar hacia adentro. ¿Dónde puse mi confianza? ¿Qué señales ignoré? ¿Qué límites no establecí? Todo esto forma parte del proceso de purificación del alma.
Así como el oro es refinado por fuego, Dios usa estas pruebas para eliminar lo que contamina nuestro valor, lo que debilita nuestra fe, lo que nubla nuestro discernimiento. Cuando alguien muestra su verdadero rostro y eso nos rompe, en realidad es Dios quebrando todo lo que no encaja con su diseño para nosotros. Nos obliga a confiar más en Él, a dejar de depender de lo que vemos o sentimos y a anclarnos en su verdad. Es ahí donde nace una fe más madura, una visión más clara y una fuerza más sólida. Sí, la traición y el engaño duelen, pero Dios no nos permite pasar por fuego para quemarnos, sino para purificarnos. Él está formando carácter, desarrollando discernimiento y preparándonos para un futuro más fuerte, más sabio y más alineado con su voluntad. Así que si estás atravesando una etapa donde las máscaras caen, donde lo oculto se expone y la verdad se impone, no lo veas como una pérdida, es una liberación disfrazada. Y al final de ese proceso, lo que parecía una herida será el punto de partida de una nueva versión de ti, más libre, más fuerte, más cerca de Dios. Cuando la verdad sale a la luz duele, pero también libera. La exposición, aunque incómoda y dolorosa, es a menudo el primer paso hacia una sanidad genuina. Podemos pasar tanto tiempo viviendo entre ilusiones, creencias falsas o relaciones disfrazadas que ni siquiera notamos cuánto nos están afectando. Pero cuando Dios decide mostrar lo que realmente está ocurriendo, aunque al principio duela, es una puerta abierta hacia la libertad. Ver las cosas con claridad significa que ya no estamos atrapados en mentiras ni sostenidos por falsas esperanzas. Aunque la verdad golpee fuerte, rompe cadenas invisibles y en ese nuevo espacio de claridad y honestidad comienza la sanación. El propósito de Dios nunca ha sido destruirnos con pruebas, sino usarlas para fortalecer nuestra fe, acercarnos más a Él y prepararnos para lo que viene. A veces, cuando alguien revela quién es realmente, sentimos que perdimos algo valioso, pero en realidad ganamos sabiduría, discernimiento y dirección. Ganamos la oportunidad de dejar atrás lo que no nos edifica y alinear nuestras decisiones con la voluntad divina. Además, las pruebas actúan como un espejo, revelan también lo que hay dentro de nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante la exposición? ¿Corremos hacia Dios en busca de guía o dejamos que la amargura se apodere del corazón? Nuestras respuestas al dolor muestran qué partes de nosotros aún necesitan ser transformadas. Es allí, en ese proceso incómodo, donde Dios trabaja más profundamente, moldeando nuestro carácter, ajustando nuestra visión y preparándonos para la siguiente etapa de su plan. Aunque la exposición puede sentirse como un golpe, en realidad es un acto de gracia divina. Dios no quiere que permanezcamos en ambientes tóxicos, ni que vivamos bajo ilusiones. Él revela para sanar, no para herir. Y sí, aunque el camino puede ser difícil, el resultado siempre vale la pena. Salimos más enfocados, más fuertes y más alineados con el propósito que Él tiene para nosotros. Ninguna prueba es en vano. Cada lágrima, cada desilusión, cada momento de ruptura tiene un propósito. Dios lo utiliza todo para formar en nosotros algo más firme, más sabio, más parecido a Él. Confía en que la verdad que ahora estás enfrentando no llegó para destruirte, sino para liberarte y guiarte hacia algo mejor. Incluso si no lo entiendes ahora, Dios está obrando tras bambalinas. Y no solo eso, cuando alguien muestra su verdadero rostro, eso se convierte en una herramienta poderosa para el futuro. Aunque en el momento se sienta como un revés, esa revelación te equipa con una nueva visión, una perspectiva espiritual más afinada, una capacidad mayor para reconocer lo que es sano y lo que no. Muchas veces damos a todos el beneficio de la duda. Entramos a relaciones confiando ciegamente, con buena intención, pero cuando la vida nos revela a alguien tal como es, aprendemos una gran lección. No todos están destinados a caminar contigo, y eso está bien, porque parte del crecimiento es aprender a poner límites, a guardar la paz del corazón y a no ignorar las señales de advertencia que una vez dejamos pasar. Ahora, con los ojos más abiertos, te acercas a nuevas conexiones con más prudencia, no desde el miedo, sino desde la sabiduría. Porque todo lo que dolió, ahora te protege. A medida que avanzamos en la vida, aprendemos a no entregar nuestro corazón a la ligera. Entendemos que antes de confiar plenamente en alguien o en una situación, es sabio buscar la dirección de Dios. Él conoce lo que nosotros no vemos, nos guía hacia las personas correctas y nos aleja a tiempo de aquello que puede lastimarnos. La exposición, cuando llega, no solo nos muestra la verdad sobre los demás, también nos revela cosas de nosotros mismos. A veces, en medio del dolor o la traición, es fácil señalar a quienes nos han fallado. Pero Dios, en su amor, también nos llama a mirarnos por dentro. Fui yo quien ignoró las señales, confié demasiado pronto, permití que mis deseos o miedos hablaran más fuerte que mi discernimiento.
Estas preguntas, por dolorosas que sean, nos transforman, nos ayudan a crecer, a madurar y a no cometer los mismos errores una y otra vez. Cuando somos testigos de la verdad sobre otros, también descubrimos lo que realmente valoramos, lo que necesitamos en una relación y lo que ya no estamos dispuestos a tolerar. Este tipo de claridad nos prepara para tomar decisiones más sabias, decisiones que nos protegen. Nos volvemos más intencionales al elegir con quién caminar, con quién construir y a quién dejar ir. Con el tiempo, la exposición nos enseña a ver con ojos espirituales. Aprendemos que no todos los que llegan están destinados a quedarse, y eso está bien. Dios utiliza cada revelación, cada verdad inesperada, para enseñarnos a discernir quién merece un lugar en nuestro corazón y quién debe permanecer en la distancia. Ya no miramos con ingenuidad, sino con gracia y verdad. Comprendemos que cada relación tiene un propósito, incluso aquellas que terminan con una dolorosa lección. Y poco a poco, esa sabiduría nos hace más fuertes, más capaces de proteger nuestro corazón, de establecer límites y de crear vínculos que se basen en respeto, sinceridad y cuidado mutuo. La exposición no es un final trágico, es el inicio de un nuevo capítulo, uno en el que caminamos con más claridad, con la mente despierta y el corazón firme. Cuando Dios revela lo oculto, ya sea el verdadero carácter de alguien o la realidad de una situación, no lo hace para herirnos, sino para acercarnos más a Él. Cada verdad revelada es una invitación divina a alinearnos con su voluntad. Sí, el proceso puede doler, pero es ahí, en medio de ese dolor, donde su propósito comienza a revelarse con mayor nitidez. Las mentiras se caen, las distracciones desaparecen y nos quedamos frente a una decisión. ¿Seguimos por donde íbamos o confiamos en el nuevo camino que Dios nos está señalando? La exposición nos obliga a mirar con valentía nuestras elecciones y nos da la oportunidad de elegir lo que realmente está en sintonía con lo que Dios quiere para nosotros. Porque al final del día no se trata solo de ver la verdad sobre otros. Se trata de descubrir la verdad sobre nosotros mismos y sobre el llamado que Dios ha puesto en nuestro corazón. Aunque en un principio la exposición puede parecer algo negativo, en realidad puede ser una poderosa herramienta que Dios utiliza para realinear nuestro camino. Es su forma de mostrarnos lo que no está diseñado para nosotros, para que podamos avanzar hacia lo que sí ha preparado con intención y amor. Por ejemplo, cuando una relación se rompe o una oportunidad se cae por causa de la mentira o la traición, puede doler profundamente, pero muchas veces es la manera en que Dios nos libra de algo que más adelante hubiera limitado nuestro crecimiento espiritual o incluso nos hubiera alejado de su propósito. La verdad que sale a la luz no es castigo, es redirección. Es como si Dios dijera: por aquí no, tengo algo mejor para ti. En esos momentos difíciles también somos recordados de cuánto necesitamos depender de Él. Cuando las personas muestran su verdadero rostro o las situaciones dejan de ser lo que pensábamos, comprendemos que no podemos confiar únicamente en nuestra lógica o en nuestras emociones. Solo Dios conoce completamente lo que es mejor para nosotros. La exposición tiene una forma única de humillarnos en el buen sentido. Nos recuerda que no controlamos todo, que no siempre vemos con claridad y que necesitamos apoyarnos más profundamente en su dirección. Es una invitación divina a soltar nuestros planes, nuestras expectativas y permitir que sea Dios quien tome el control. Y aunque discernir la voluntad de Dios no siempre es fácil, especialmente cuando estamos atravesando el dolor de la verdad revelada, si confiamos en Él, nos daremos cuenta de que cada momento incómodo tiene propósito. Cada verdad dolorosa nos lleva un paso más cerca de comprender con claridad hacia dónde debemos ir y quiénes realmente somos en Él. Quizá no entendamos por qué las cosas suceden de cierta manera, pero podemos confiar en que Dios está usando todo, sí, incluso las decepciones, para moldear nuestro carácter, alinear nuestras decisiones con su voluntad y acercarnos más a su plan perfecto. Lo crucial es no dejar que el dolor nuble nuestra visión. Debemos resistir la tentación de caer en la amargura o el resentimiento. En lugar de eso, podemos acercarnos a Dios, pedirle sabiduría y guía mientras procesamos lo que ha salido a la luz. Él siempre está presente, incluso en medio de la confusión, incluso cuando duele. Dios no nos abandona. Él camina con nosotros, revelando verdades que no destruyen, sino que liberan, sanan y preparan el camino hacia una vida más plena, más sabia y más alineada con su corazón. La exposición de la verdad no está destinada a derribarnos,
sino a edificarnos y acercarnos a la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida. Es un proceso que nos ayuda a convertirnos en la persona que Él siempre quiso que seamos. Cuando aceptamos las lecciones que vienen a través de la revelación, nos abrimos a una intimidad más profunda con Dios. Él nunca deja de trabajar tras bambalinas, mostrándonos su voluntad. Y es en esos momentos de revelación cuando comprendemos mejor quién es Él y cómo actúa en nuestras vidas. La exposición es, en esencia, una oportunidad para confiar más plenamente, seguir la guía divina con mayor fidelidad y vivir conforme a su propósito. No es un castigo, sino una invitación amorosa a crecer en fe y entrar en la plenitud de vida que Dios quiere para nosotros. Dios usa estos momentos para apartarnos de influencias dañinas y llevarnos hacia ambientes que nos favorecen. Muchas veces nos quedamos atrapados en relaciones, situaciones o hábitos que parecen normales, pero que realmente limitan nuestro crecimiento y nos alejan del plan divino. Cuando Dios expone la verdad, está despejando el camino para algo mejor, protegiéndonos de mayores heridas y guiándonos hacia lo que realmente nos conviene. Aunque pueda parecer que perdemos algo valioso, en realidad estamos siendo liberados de cargas que ya no nos sirven. Dios nos protege de decepciones y confusión futuras, especialmente cuando nos aferramos a personas o cosas que nos impiden avanzar. La exposición nos confronta con la realidad, nos ayuda a ver las cosas tal como son y nos invita a tomar la decisión valiente de avanzar. Nos libera de la esclavitud del apego a lo que nos hace daño. Piensa en aquellas personas tóxicas o manipuladoras que una vez intentaste comprender o perdonar. Cuando la verdad se revela, Dios te da claridad para alejarte y comenzar tu sanación. En ese proceso, Él te cuida, protegiendo tu paz, tu salud emocional y espiritual. De igual manera, la exposición puede mostrarnos que ciertos entornos, como trabajos, amistades o comunidades, no están hechos para nuestro crecimiento. Dios nos guía a buscar lugares que nos nutran, donde podamos florecer y prosperar. Al limpiar lo que nos daña, podemos valorar más las relaciones y ambientes que realmente suman a nuestra vida. Es como hacer espacio para lo que verdaderamente importa. En última instancia, Dios utiliza la exposición para realinearnos con su propósito. Al apartar la negatividad y lo tóxico, nos prepara para un futuro más fructífero, lleno de paz y sintonía con su voluntad. Aunque dejar ir pueda ser doloroso, podemos confiar en que Él nos lleva hacia lo mejor. Aunque la exposición duela en el momento, es un regalo divino que abre la puerta a la libertad, a la sanación y a vivir en plenitud según el plan perfecto de Dios. Fortalece nuestra fe y nos invita a confiar en el tiempo y la guía de Dios. Cuando la verdad se revela y las verdaderas intenciones quedan al descubierto, podemos sentirnos sacudidos y cuestionar muchas cosas, pero Dios nos llama a confiar en Él más profundamente que nunca, sabiendo que Él está con nosotros en cada paso del camino. Lo que muchas veces no percibimos en medio de la exposición es que no solo cambian las circunstancias, sino que nuestra fe se está fortaleciendo y refinando. La exposición quita esas falsas seguridades y esa autosuficiencia que habíamos construido, mostrando nuestra fragilidad y nuestra verdadera necesidad de la sabiduría y dirección divina. Nos vemos impulsados a apoyarnos en Dios de maneras inesperadas, buscando su guía para manejar la nueva realidad en la que nos encontramos. Es en estos momentos de revelación cuando recordamos que Dios tiene el control y que su tiempo siempre es perfecto. Cuando la verdad sale a la luz, puede parecer que todo a nuestro alrededor se desmorona. Relaciones, planes, sueños pueden parecer rotos o imposibles de reparar. Pero es justamente en esos momentos de quebranto cuando Dios realiza su obra más profunda. La exposición de la verdad puede traer lágrimas, confusión e incertidumbre, pero también nos conduce a un lugar donde podemos soltar nuestras propias expectativas y confiar en Él. Ya no podemos depender solo de nuestro entendimiento o de las personas, sino que debemos recurrir a Dios, seguros de que en su tiempo llegará la sanación, la restauración y un nuevo camino. Aquí es donde la fe realmente se pone en acción. Confiar en el tiempo de Dios significa reconocer que su plan es mucho mayor que cualquier cosa que podamos imaginar. Aunque la situación parezca incierta, Él está obrando en secreto para nuestro bien. En los momentos difíciles, aprendemos a dejar a un lado nuestros tiempos y deseos y a esperar pacientemente el momento perfecto de Dios. No es sencillo, pero en esa espera nuestra fe se fortalece. Además, estas experiencias nos permiten ver la fidelidad de Dios, aunque no entendamos todo en el instante. Al confiar en su tiempo, descubrimos cómo incluso las revelaciones dolorosas pueden ser usadas para nuestro beneficio.
Con el tiempo somos testigos de cómo Dios abre caminos cuando no parece haber salida, transforma nuestras decepciones en crecimiento y usa la exposición para guiarnos a un futuro mejor del que podríamos haber planeado. Debemos recordar siempre que el tiempo de Dios no llega ni demasiado pronto ni demasiado tarde, sino en el momento exacto en que necesitamos escuchar la verdad. Aunque sea difícil, esta verdad siempre es para nuestro crecimiento y protección. Dios no expone la verdad para dañarnos, sino para fortalecernos, moldear nuestro carácter y acercarnos a Él. Aunque no coincida con lo que esperábamos, podemos confiar en que es justo lo que necesitamos en ese momento. Por eso, cuando estamos en medio de la exposición y la verdad sale a la luz de formas inesperadas o incómodas, podemos descansar sabiendo que Dios está trabajando. Nuestra fe se vuelve más fuerte al confiar que cada revelación, incluso las dolorosas, nos está llevando a un lugar mejor, uno de mayor cercanía con Él, mayor sabiduría y un camino más claro hacia el futuro que Él ha diseñado para nosotros. La exposición no nos destruye, fortalece nuestra fe a medida que aprendemos a confiar en el tiempo perfecto de Dios y en su plan. Además, nos muestra la profundidad de su gracia y misericordia. Aunque la exposición nos lleva a conocer la verdadera naturaleza de los demás, también nos revela nuestras propias fallas, debilidades y las áreas donde más necesitamos su gracia. En esos momentos en que nuestra confianza se quiebra y nuestras expectativas se rompen, es fácil enfocarnos en el dolor y la traición. Sin embargo, debemos recordar que Dios derrama su gracia incluso en las circunstancias más difíciles, cubriéndonos con amor, compasión y brindándonos sanación y restauración. Cuando Dios revela la verdad sobre alguien o alguna situación, también nos invita a una profunda reflexión personal. A menudo nos preguntamos cómo fue que no vimos las señales de alerta o por qué permitimos ser engañados. En esos momentos de reflexión interna podemos sentir vergüenza o arrepentimiento. Pero es precisamente en esas circunstancias cuando la gracia de Dios se manifiesta con mayor fuerza. Dios no revela la verdad para condenarnos, sino para guiarnos hacia la sanación, el perdón y la restauración. Su gracia es el consuelo que calma nuestras heridas y nos ayuda a enfrentar el dolor con humildad y comprensión. Además, la exposición nos recuerda que nadie es perfecto y que todos dependemos de la misericordia de Dios. Es fácil criticar a los demás cuando su verdadera naturaleza queda al descubierto, pero también debemos reconocer nuestras propias imperfecciones y nuestra necesidad de redención. La revelación de las faltas ajenas a menudo nos confronta con nuestros propios errores, la necesidad de arrepentirnos y nuestra dependencia de la gracia divina. Esta experiencia nos humilla y nos llama a extender el mismo perdón y misericordia que Dios nos ha dado. En medio de la exposición, la misericordia de Dios nos invita a dejar atrás el resentimiento y la amargura. Es normal sentirnos dolidos cuando descubrimos que alguien nos ha traicionado o lastimado, pero la misericordia nos impulsa a perdonar, no solo por el bien de los demás, sino para nuestra propia libertad. Aferrarnos a la ira solo nos mantiene atrapados en el pasado y nos impide avanzar. La gracia de Dios nos libera de esas cadenas, permitiéndonos encontrar paz y sanación incluso en medio del dolor. La misericordia de Dios también nos ayuda a comprender el panorama completo. Aunque nos sintamos heridos o confundidos por lo que se ha revelado, podemos confiar en que Dios está obrando detrás de escena, usando cada situación para moldearnos y acercarnos a Él. Aunque no entendamos por qué una relación termina o por qué ocurren ciertos eventos, sabemos que Dios está obrando para nuestro beneficio. Su misericordia va más allá de nuestro sufrimiento inmediato y su gracia nos sostiene en el camino. Al enfrentar la verdad sobre otros, es fundamental también recordar la misericordia que necesitamos para nosotros mismos. Ya sea que hayamos sido lastimados o hayamos cometido errores, la exposición nos recuerda que todos estamos en un proceso de crecimiento y transformación. La gracia de Dios cubre nuestras faltas, sana nuestras heridas y nos capacita para perdonar, seguir adelante y aprender de cada experiencia. En definitiva, la exposición nos enseña que la gracia de Dios es más grande que cualquier dolor, traición o decepción que enfrentemos. Por más difícil que sea la verdad, la misericordia divina es más poderosa y su amor es suficiente para traer sanidad y restauración. La exposición revela no solo la realidad de los demás, sino también la profundidad del amor y la gracia de Dios, quien trabaja en nuestras vidas para guiarnos hacia la plenitud y la paz, incluso en los momentos más oscuros. En esos momentos, la gracia de Dios brilla con fuerza, recordándonos que Él está con nosotros y que todo coopera para nuestro bien y su gloria. La exposición contribuye al fortalecimiento de nuestro carácter y al crecimiento de nuestra madurez espiritual. Uno de los aspectos más importantes de atravesar momentos de exposición es cómo estos nos ayudan a pulir nuestro carácter.
Cuando las verdaderas intenciones de las personas salen a la luz o nos enfrentamos a realidades difíciles, es natural sentirnos desanimados, pero en esos mismos instantes Dios está trabajando para formar en nosotros individuos más fuertes y resistentes, capaces de enfrentar futuras pruebas con mayor fe y sabiduría. La exposición es una herramienta que Dios utiliza para moldearnos, enseñándonos a confiar en Él y guiándonos a ser quienes realmente estamos llamados a ser. Tras pasar por la exposición, se nos presenta la opción de cómo responder. Podemos dejar que la verdad endurezca nuestro corazón y nos lleve a la amargura y el enojo, o podemos permitir que Dios transforme esa experiencia en paciencia, humildad y perdón. Nuestra respuesta determina cómo se fortalece nuestro carácter. Si elegimos perdonar y avanzar con gracia, creceremos tanto espiritual como emocionalmente. Si guardamos rencor, bloquearemos nuestro crecimiento y desaprovecharemos las lecciones que Dios quiere enseñarnos. La exposición también nos confronta con nuestras propias debilidades y limitaciones. A veces descubrimos que fuimos demasiado confiados o ingenuos, y aunque esto puede resultar humillante, es una oportunidad para desarrollar un discernimiento más profundo. Aprendemos a reconocer mejor las personas y situaciones para no repetir errores y a depender más de la sabiduría y guía de Dios en medio de la complejidad de la vida y las relaciones. Además, la exposición nos enseña a manejar conflictos y dificultades con gracia e integridad. Ante la traición o verdades dolorosas, es fácil reaccionar con enojo o dolor, pero esta experiencia es como un fuego que nos purifica, impulsándonos a crecer en paciencia, autocontrol y madurez emocional. Así aprendemos a responder de una manera que honre a Dios y refleje su carácter, en lugar de dejarnos llevar por impulsos. Mientras más dejamos que Dios nos moldee a través de la exposición, más nos convertimos en personas capaces de afrontar los desafíos con serenidad y dignidad. También aprendemos a valorar la importancia de la identidad y la integridad. Al ver la verdad detrás de las máscaras de los demás, reconocemos la diferencia entre falsedad y honestidad y comprendemos lo esencial que es vivir con transparencia y rectitud. Percibimos el daño que causan el engaño y la manipulación y nos motivamos a ser genuinos en nuestra vida diaria. La exposición nos impulsa a abrazar nuestros valores y a ser fieles a quienes Dios nos ha llamado a ser, incluso cuando esto resulte difícil o cuando el entorno nos presione a ceder. Dios usa la exposición para fortalecer nuestra confianza en Él, construir nuestro carácter y enseñarnos a confiar en su tiempo y propósito. Aunque la exposición no es fácil, es siempre un proceso necesario para nuestro crecimiento espiritual. A medida que enfrentamos la verdad, nos parecemos más a Cristo, desarrollando los frutos del Espíritu: paciencia, bondad, autocontrol y amor. Puede que no aceptemos la exposición con facilidad, pero es una etapa fundamental que, al final, nos fortalece y nos acerca más a Dios. Al final, la exposición es una herramienta poderosa en las manos de Dios que moldea nuestro carácter, purifica nuestro corazón y nos transforma para parecer más a Él. Aunque es un proceso difícil, es indispensable porque nos enseña a responder con gracia, a crecer en sabiduría y a vivir con honestidad. Cada experiencia de exposición es una oportunidad para profundizar nuestra fe y estar mejor preparados para enfrentar los retos de la vida con fortaleza, entendimiento y serenidad. Cuando la verdad se revela sobre alguien o algo, suele venir acompañada de dolor, traición o confusión, pero en medio de ese sufrimiento, Dios nos ofrece la posibilidad de perdonar y avanzar. La exposición no solo muestra los defectos o la realidad oculta de otros, sino que también pone en evidencia la fuerza sanadora del perdón de Dios y el increíble alivio que éste trae a nuestro corazón. Al sentirnos lastimados o traicionados, nuestra reacción natural suele ser buscar justicia o incluso venganza, aferrándonos al enojo y al resentimiento. Sin embargo, Dios nos llama a un nivel superior, a vivir bajo el principio del perdón. Perdonar a quienes nos han herido no es fácil y va contra nuestros impulsos naturales, pero es el camino que Él nos invita a seguir. Sin embargo, al aceptar el perdón, abrimos la puerta para que Dios realice una obra de restauración, no solo en nuestras relaciones, sino también dentro de nuestro propio corazón. A través del perdón, liberamos el poder que el dolor o la traición ejercen sobre nosotros e invitamos a Dios a sanarnos y renovarnos. Confiamos en que Él se encargará de la justicia y la retribución, permitiéndonos enfocarnos en nuestra sanación y crecimiento personal. El perdón también nos recuerda poderosamente que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. Cuando enfrentamos la exposición y nos confrontamos con la verdad sobre las acciones o intenciones de otros, a menudo somos conscientes de nuestras propias faltas, debilidades y errores.
En esos momentos reconocemos que así como debemos perdonar a otros, también necesitamos recibir el perdón de Dios. La exposición despoja nuestra autojustificación y nos hace conscientes de que todos necesitamos redención. Al extender perdón a los demás, reflejamos la gracia que Dios nos ha otorgado con tanta generosidad. La restauración es una parte fundamental de este proceso. Aunque perdonar es crucial, Dios nos llama también a buscar la restauración siempre que sea posible. En algunas circunstancias, las relaciones pueden sanar y fortalecerse después de la exposición, especialmente cuando ambas partes están dispuestas a aceptar la verdad, arrepentirse y reconciliarse. La restauración no siempre es fácil ni inmediata, pero es un elemento poderoso del plan de Dios. Él no solo desea que perdonemos y sigamos adelante, sino que anhela que estemos completos y que las relaciones dañadas se reparen a través de su gracia. Aunque parezca imposible, la restauración es posible, pues Dios utiliza la exposición para mostrarnos la profundidad de su amor. Cuando perdonamos a quienes nos han herido, reflejamos el amor y la misericordia que Dios nos ofrece día a día. Su amor es incondicional y eterno, y al abrazar el perdón, nos abrimos a recibir más de ese amor. La exposición puede revelar las heridas y grietas en nuestro corazón, pero también nos brinda la oportunidad de dejar que el amor de Dios llene esos vacíos y nos restaure por completo. Aunque la exposición pueda causar dolor, también nos ofrece un nuevo comienzo, basado en el perdón y la esperanza de restauración. Dios no nos abandona rotos, Él utiliza la exposición para sanarnos. Al perdonar y buscar la restauración, nos acercamos a Dios y nos arraigamos más profundamente en su amor y gracia. La exposición, aunque difícil, es parte esencial del camino hacia ser más semejantes a Cristo, aprender a perdonar como Él perdona y a restaurar como Él restaura. Finalmente, la exposición nos muestra que el perdón no es un acto aislado, sino un proceso continuo que conduce a la sanación, el crecimiento y la restauración. Nos abre al poder transformador de Dios en nuestras vidas. Mediante el perdón soltamos el dolor del pasado y entramos en la libertad que Dios ofrece. La exposición revela la verdad, pero también el poder del perdón, permitiéndonos caminar en la libertad que surge al soltar el dolor y aceptar el amor sanador de Dios. En última instancia, la exposición nos acerca al propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Aunque el proceso sea doloroso y desafiante, es una parte indispensable de nuestro crecimiento espiritual. Dios no revela la verdad para dañarnos, sino para alinearnos más plenamente con su voluntad divina. Cuando enfrentamos la verdad sobre otros, una situación o sobre nosotros mismos, se nos abren los ojos a la realidad de dónde estamos y hacia dónde Dios nos guía. La exposición nos impulsa a reevaluar nuestro camino, nuestras relaciones y nuestras prioridades, ayudándonos a realinearnos con el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Aunque la exposición a menudo nos hace sentir vulnerables, es en esa vulnerabilidad donde Dios nos atrae hacia Él. En esos momentos de verdad, estamos llamados a no apoyarnos en nuestro propio entendimiento o fuerza, sino a confiar plenamente en Dios. La exposición nos ayuda a liberarnos de distracciones y falsas seguridades que quizás hayan nublado nuestra visión, permitiéndonos avanzar con mayor claridad en la dirección que Dios tiene para nosotros. Puede ser una señal que nos llama la atención para redirigirnos hacia una vida más plena y en armonía con el plan y propósito divino. Además, la exposición nos recuerda que los planes de Dios para nosotros siempre son más grandes y mejores de lo que podemos imaginar. Al revelarse la verdad, tal vez no comprendamos de inmediato cómo encaja en el gran diseño de Dios, pero a medida que confiamos en Él, empezamos a entender cómo incluso las experiencias más difíciles son usadas para moldearnos y cumplir su propósito. En esos momentos descubrimos la profundidad del amor de Dios, su sabiduría y su habilidad para transformar todo, lo bueno y lo malo, en algo que coopera para nuestro bienestar y su gloria. Visto desde la fe, la exposición se convierte en una herramienta que nos acerca al cumplimiento del destino que Dios tiene para nosotros. Frente a la exposición, es natural sentir dolor, ira o frustración, pero Dios utiliza esos momentos para acercarnos más a Él. Al confiar en su guía, apoyarnos en su fuerza y seguir su ejemplo, comenzamos a comprender que la exposición no es un final, sino un paso hacia nuestro propósito final. Es un proceso de refinamiento que nos transforma en las personas que Dios desea que seamos. En definitiva, la exposición forma parte del plan divino para prepararnos para una mayor efectividad, una paz más profunda y una relación más vibrante con Él. Por eso, cuando Dios revela la verdad, podemos estar seguros de que nos está conduciendo hacia algo mejor. La exposición no es algo que debamos temer o evitar, sino una oportunidad para realinearnos con el propósito perfecto de Dios para nuestra vida. Es un regalo, aunque desafiante,
porque nos acerca al camino que Él ha trazado para nosotros, un camino de propósito, paz y plenitud divina.